Entonces, aleluya, las razones del justo juicio de Dios. Fíjese lo que dice, hermano, el pensamiento central dice: por causa de su amor, amén, Dios da oportunidad de restauración a aquellos que le han dejado. Por causa de su amor, Dios da oportunidad, amén, dice, de restauración a aquellos que le han dejado. Entonces, aquí la enseñanza, hermano, es esta, amén. Dice: la bondad y el perdón de Oseas hacia una mujer infiel ilustra el inmenso y eterno amor de Dios por su pueblo. Entonces, las razones del justo juicio de Dios, fíjese cuáles son. Hermano, con este estudio estamos dando nosotros un inicio a esta palabra, como lo leímos en la introducción a estos temas, amén, de estos profetas menores. Probablemente alguien se pregunte: ¿qué relevancia tienen estos escritos para el creyente contemporáneo? Amén. Pero aquí hay algo muy importante, hermano. Las respuestas nos las da con mucha certeza el apóstol Pablo, ahí en el primer libro de Corintios, hermano, como lo leímos también 10:11. Y Pablo dice estas cosas, amén. Dice: estas cosas les acontecieron, amén, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esa es la importancia de estos ejemplos en la Biblia. Vamos a ver a un pueblo que siempre fue fiel, a un pueblo, hermano, que caminó en rebeldía, pero que sin embargo Dios mostró su misericordia, su amor y su justo juicio para este pueblo. Amén. No es porque el pueblo lo mereciera o fuera, hermano, un pueblo muy obediente, sino porque Dios es un Dios justo, hermano. Amén. Y aquí lo vamos a ver. Entonces, dice que envió a su pueblo en momentos de crisis y periodos oscuros en la historia de Israel. Su función principal era la de ser portadores de las palabras y mensajes que él quería dar a esa nación. Entonces eran los evangelistas del momento, a los patriotas religiosos de la hora. Amén. Alguien ha dicho que la profecía no es otra cosa que la repetición del pasado, y que el pasado es un anticipo del presente y el futuro. Entonces, la división entre profetas mayores y menores se debe al volumen y tamaño de sus escritos. Los 12 profetas menores tuvieron un mensaje directo para situaciones específicas en su época, dentro de un contexto con el cual estaban bien familiarizados, pero su mensaje aplica al pueblo de Dios contemporáneo. Entonces la iglesia, hermano, ¿por qué? Como dijera el rey Salomón, nada hay nuevo debajo del sol. Entonces, en Oseas nosotros vamos a ver la tristeza de Dios por la infidelidad de su pueblo Israel. Oseas profetizó en el reino del norte de Israel, aunque estaba bien familiarizado con la situación del reino de Judá, ya que menciona haber profetizado durante los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, el rey de Judá. En el reino del norte gobernaba Jorobao, quien murió a la edad de 73 años, después de haber gobernado el país durante 53 años. Entonces fue un periodo próspero en el, hermano, un periodo próspero en el orden material, fíjense bien, pero de gran deterioro espiritual. Entonces la nación le había dado la espalda a Dios y abrazó los cultos paganos cananeos. La situación era, ante los ojos de Dios, adulterio espiritual. El tema principal de este libro es la queja de Dios ante esta situación. Amén. Qué tremendo el mensaje que Oseas estaba dando en este tiempo. Entonces, mi hermano, fíjese bien la situación. Hoy vemos el día, hermano. Por eso es importante, hermano,
entender. Por eso es importante profundizar la palabra. ¿Por qué? Porque ahora no sabemos nosotros, hermano, hoy créame que ahora hay gente, pueblo de Dios, que o está ciego espiritual, o hermano, o realmente no tiene el conocimiento. Porque dice la palabra de Dios, hermano, que aquí la situación de la nación ellos le habían dado la espalda a Dios, habían abrazado los cultos paganos de los cananeos. Hermano, este cambio hacia los dioses paganos era ante los ojos de Dios, era un adulterio espiritual. Entonces el tema principal de Oseas es la queja de Dios ante este adulterio espiritual. Hermanos, si nos damos un vistazo, hoy el pueblo de Dios o desconoce, o hermano, o está ciego espiritualmente. ¿Por qué? Porque, hermano, dice la palabra, oh almas adúlteras, dice Santiago, ¿no sabes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y hoy mucho pueblo está abrazando, hermano, todas esas culturas, por así decirlo, todas estas cosas, hermano, que el mundo está presentando, hermano, y ahí se está dando todas estas situaciones. Entonces Pablo nos da el ejemplo bien precioso que estas cosas le sucedieron a estos hombres como ejemplo, y están escritas para amonestarnos, hermano, a cada uno de nosotros. Entonces vamos a entrar en el primer punto: las razones del justo juicio de Dios. Entonces empezamos con el verso 4. Dice que al pueblo en el 4:6 le faltó conocimiento. Y esto es lo que quiere decir, le faltó conocimiento. Hace referencia al conocimiento de Dios. Amén. Al conocimiento de Dios. Entonces el Señor le dice: yo te echaré del sacerdocio. ¿Por qué? Porque olvidaste. Amén. Esta palabra en hebreo, hermano, habla atar, tú, y no es una referencia a los sacerdotes del templo únicamente, sino a todos en general. Dios había decretado que la nación entera fuera un reino de sacerdotes, y vosotros, dice la palabra, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y dice la palabra que el Señor dice: yo te echaré del sacerdocio. ¿Por qué? Porque olvidaste. Amén. El sacerdocio, hermano, habla de una manera y de una responsabilidad. Hermano, no era solamente de aquellos que ministraban en el templo, sino era general, porque Dios había decretado que la nación entera era un reino de sacerdotes. Él arrebató y nos curará y dirá y nos vendará. Otra versión dice: nos has despedazado, pero nos sanará. Con lo cual se da a entender que después del castigo doloroso habrá restauración para Israel. Dice también: nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará. Esta es una interpretación libre de Deuteronomio 32-39. Yo hago morir y yo hago vivir, indica la rapidez y la certeza del avivamiento que vendrá a la nación. 2 y 3 días son periodos de tiempo muy cortos. Entonces, vamos a entrar, hermano, a la falta del conocimiento. Y vamos a introducir esta palabra para que usted pueda ver los 3 primeros capítulos de este libro de Oseas. Se han presentado para muchas conjeturas, para las siguientes razones, hermano. O sea, en primer lugar, por orden de Dios a Oseas de ir y contraer matrimonio con una mujer fornicaria. Ese es el primer tema. Segundo, por la orden del contraer segundas nupcias, pero esta vez con una mujer amada de su amante. Tercero, también los comentaristas de la Biblia han ofrecido expresiones o explicaciones muy variadas con el propósito de que el concepto que se tiene de la santidad de Dios no se vaya a manchar. Entonces, los rabinos judíos de los siglos, hermanos, medievales interpretaron las 2 cosas de matrimonio de Oseas
como un arreglo simbólico. ¿Para qué? Pero carente de realidad histórica. Hay otros comentarios, hermano, tomaron estos capítulos o este capítulo, uno como histórico, pero el 3 como alegórico. ¿Por qué? Porque algunos dicen que ambos capítulos son históricos, pero que Gomer, después del nacimiento de su tercer hijo, vino a ser una esclava, siendo comprada de nuevo por Oseas. Entonces fíjense bien, porque aquí hay una clave muy preciosa. Según narra el tercer capítulo, hay quienes dicen que Gomer no era necesariamente una mujer fornicaria, sino con tendencia a la fornicación. Entonces, una interpretación más ha sido que antes de casarse no había incurrido en fornicación. Entonces, sino que lo hizo después de casada con el profeta. Ojo, muchos comentaristas de la Biblia optan por esa última interpretación, insistiendo en que la infidelidad de Gomer sucedió después de haber conocido a Oseas. Ojo, haberse casado con él y recibido sus favores. Entonces, según esta interpretación, la mujer del capítulo 3 es la misma Gomer, que después de haber abandonado a Oseas, es conquistada por él nuevamente al mostrarle misericordia a pesar de su infidelidad. Entonces, en el versículo 6, Dios estaba anunciando 3 calamidades, 3 que estaban a punto de sobrevenir a la nación. Primero, destrucción, expulsión de su posición privilegiada, olvido de Dios. Entonces, el reino de Israel fue conquistado por los sirios en el año 722. De manera que las tragedias mencionadas estaban a las puertas por las siguientes razones que tenía Dios contra su pueblo. ¿Por qué? Primero, la falta de conocimiento. 2, le faltó conocimiento. Amén. ¿Por qué? Intencionalmente lo rechazó. 3, se olvidó de la ley de su Dios. ¿Sí entendió? ¿O se quedó en ellos? Porque es importante, fíjese bien lo que menciona aquí este pasaje, hermano. Porque vamos a leerlo otra vez para que usted lo entienda. Le voy a leer el 4 y el 6, y luego el 6 y del 1 al 3. De ahí del libro de Oseas. Porque esto es muy importante, hermano. Hoy el pueblo no sabe ni por dónde entrar ni por dónde salir. Amén. El pueblo se ha olvidado tristemente de la ley de Dios. Ni siquiera, hermano, hay esfuerzo por caminar en obediencia a la preciosa y bendita palabra de nuestro Dios. Es una triste realidad la que estamos viviendo en los últimos tiempos. Amén. Oseas 4:6. Fíjese bien. Vamos a ir entendiéndolo paso por paso. Dice así la palabra: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de ti. Entonces, lo que estamos viendo aquí, hermano, es algo muy, muy importante, lo que nos dice la palabra. ¿Y por qué es algo tan importante? Porque se lo voy a explicar aquí. Amén. Entonces, los primeros 3 capítulos del libro de Oseas se han presentado para muchas interpretaciones o razones. En primer lugar, por el orden o por las órdenes. En primer lugar, por la orden de Dios a Oseas de ir y contraer matrimonio con una mujer fornicaria. Segundo, por la orden de contraer segundas nupcias, pero esta vez con una mujer amada de su amante. Entonces, ahí vemos los comentarios de la Biblia
han ofrecido muchas explicaciones variadas en cuanto a esta palabra, del concepto que se tiene en la santidad de Dios, que no se vaya a manchar. Entonces, los rabinos judíos de los siglos medievales interpretaron las dos cosas del matrimonio de Oseas como un arreglo simbólico, pero carente de realidad histórica. Otros tomaron este capítulo, uno como histórico, pero el 3 como alegórico. Entonces, algunos dicen que ambos capítulos son históricos, hermano, pero que Gomer, después del nacimiento de su tercer hijo, vino a ser una esclava, siendo comprada de nuevo por Oseas. Según narra el tercer capítulo, hay quienes dicen que Gomer no era necesariamente una mujer fornicaria, sino con la tendencia a la fornicación. Una interpretación más ha dicho, o Oseas dice, antes de casarse no había incurrido a esta situación de fornicación, sino que lo hizo después de casada con el profeta. Muchos comentaristas de la Biblia optan por esta última, insistiendo en que la infidelidad de Gomer sucedió después de haber conocido a Oseas, haberse casado con él y recibió de sus favores. Según esta interpretación, la mujer del capítulo 3 es la misma Gomer que después de haber abandonado a Oseas es conquistada por él nuevamente al mostrarle misericordia a pesar de su infidelidad. Entonces Dios estaba anunciando 3 calamidades en esta palabra. Amén. Dice que él los iba a destruir y los iba a expulsar, y ellos, ¿por qué? Porque él se iba a olvidar de ellos. Entonces, fíjese bien, el reino de Israel fue conquistado por los asirios en el año 722, de manera que las tragedias mencionadas estaban a las puertas por las siguientes razones que tenía Dios contra su pueblo. 1, le faltó conocimiento de Dios. 2, le faltó conocimiento. Amén. Entonces, le faltó conocimiento de Dios. 2, le faltó conocimiento. ¿Por qué? Porque intencionalmente lo rechazó y se olvidó de la ley de Dios. Entonces, había una situación tremenda. Antes de considerar esta palabra o este pasaje, hermano, como lo dice en el 6 del 1 al 3, fíjese lo que dice: venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, y dio y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él, y conoceremos y proseguiremos en reconocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Antes de ver y entender esta palabra, hermano, conviene que sepamos, fíjese bien, que las 3 acusaciones de Dios contra su pueblo pueden ser las mismas que tenga contra su iglesia en nuestros días. ¿Por qué? A Israel, hermano, le faltó conocimiento de Dios. ¿Por qué le faltó conocimiento? Porque rechazó dicho conocimiento y porque se olvidó de la palabra de Dios. Amén. Entonces, hay 2 cosas importantes. A Israel le faltó, amén, conocimiento de Dios, pero también la realidad es que, hermano, rechazó ese conocimiento. Por eso el capítulo 6 empieza con una invitación a volverse a Dios. Esta invitación es una confirmación de lo que dice Dios al final del verso 15 del capítulo anterior: en su angustia me buscarán. Entonces, la opinión de los comentaristas de la palabra está dividida sobre quién o quienes dicen: venid, volvamos a Jehová. Primero, unos dicen que son los exiliados que fueron llevados como cautivos a Siria. Estos comprenderán que la tragedia que estaban viviendo era resultado de su infidelidad a Dios. Entonces, mi hermano, la única esperanza de liberación y restauración a la tierra de donde fueron tomados era volverse a Dios. Otros dicen que es Oseas el que, identificándose como la nación, les exhorta a que de una manera masiva
se vuelvan a Dios. Ambas interpretaciones pueden ser aceptadas sin hacerle violencia al pasaje bíblico, pero que se entiende por volverse a Dios. Una pregunta: ¿es equivalente del arrepentimiento del cual habla el Nuevo Testamento? Entonces, en el Antiguo Testamento muy poco se habla de arrepentirse. La expresión que se usa aquí, una manera, al volverse a Dios, es una manera muy gráfica de comunicar la idea del arrepentimiento, ya que la persona genuinamente arrepentida por lo que ha hecho se volverá a Dios. Si no hay regreso a Dios, no ha habido arrepentimiento. El hijo pródigo de la parábola del Señor habla y dice y demuestra un arrepentimiento volviéndose a su Padre. Pero queremos ir a un comentario más para, hermano, así ver este texto en su profundidad. Al ver, hermano, una nación, amén, que fue infiel a Dios, a ver una situación, hermano, Oseas 4:6. Para un comentario más, hermano, vemos la palabra de Dios. Dice que el Señor le dijo: te echaré del sacerdocio, puesto que había rechazado la instrucción del Señor. Israel ya no podía servir como su sacerdote para bendecir a las naciones. Amén. Israel ya no podía servir como sacerdote. ¿Para qué? Para bendecir a las naciones. Y si nosotros echamos un vistazo, hermano, y hablamos del Israel espiritual, que es usted y que soy yo. Amén. Dice la palabra de Dios allá en el primer libro de Pedro 3:9: porque nosotros somos un linaje escogido, una nación santa, un pueblo querido, un real sacerdocio. Hermano, entonces, ¿qué está pasando con este sacerdocio, con esta nación santa, con este pueblo de Dios, hermano, ahorita en los tiempos en los que estamos viviendo? ¿Por qué vemos, hermano, aleluya, para estar viendo esta palabra? El Señor dijo: yo te echaré del sacerdocio. Amén. Y ya el pueblo de Dios no puede caminar, hermano, no puede hacer nada por las naciones, por la gente, por las almas. Amén, porque nosotros somos los que ministramos, no solamente los que predicamos, hermano, todos, hermano, porque el Señor dijo: ustedes me van a hacer un reino de sacerdotes, de gente santa. Amén, gente santa. Pero ¿qué ha pasado con el Israel espiritual? ¿Qué ha pasado con la iglesia de hoy en día? Se está manchando con el mundo. Amén. La iglesia hoy, a pesar de conocer a un Dios, o tristemente que no le conoció, amén, porque Dios es un Dios santo, es un Dios celoso, hermano. Pero qué precioso es que Dios vuelve a mostrar misericordia, amor para con su pueblo, restauración. Por eso el propósito y el tema es volverse a Dios, hermano. Mire lo que dice Éxodo 19:6. Amén. Éxodo 19:6. Para entender más esto del sacerdocio. 19:6 de Éxodo. Entendamos bien la palabra, hermano, porque tristemente hoy no hay entendimiento, no hay nada, hermano. Pensamos que solamente es estar aquí y caminar como usted y yo queramos. 19:6, fíjese bien. Aquí es donde está lo que yo le decía, lo que yo le hablaba. Dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Nosotros, hermano, no somos cualquier persona, como ayer decía en la palabra, ¿verdad? Entonces, que tenemos que ser luz, que tenemos que caminar en un mundo lleno de tiniebla, lleno de maldad, lleno de pecado, lleno de tantas situaciones. Pero he aquí, hermano, nosotros tenemos que marcar la diferencia, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros somos un reino de sacerdote. Amén. Dice: el Señor dio títulos para Israel, que era su especial tesoro, que era un reino de sacerdotes, era gente santa.
las cuales estaban condicionados a que la nación se sometiera, amén, la nación se mostrase obediente y fiel al pacto. Entonces, estos títulos recopilan, hermano, las bendiciones divinas que experimentaría una nación así. ¿Por qué? Porque pertenecer de manera especial al Señor, representarlo en la tierra y ser aportada por Él para sus propósitos, apartada para Él. Por eso estos títulos, hermano, desarrollan étnica y moralmente lo que significa que Él los hubiera traído así. ¿Por qué? Porque mía es toda la tierra, dice el Señor. En medio de estos títulos hacía resaltar la singularidad y soberanía del Señor, y se debía comprender como el desechado de toda pretensión de los dioses de las naciones. Entonces, en la situación de Israel se trataba de algo más que del deber poder de unos días de un Dios sobre todo, y se trataba de una elección y del poder de unción del Señor, donde Pedro emplea estos términos en el sentido en el reino espiritual de Dios con sus redimidos. Ahí es porque estos títulos ustedes me van a hacer, y les dice el Señor, un reino de sacerdotes. Amén. Entonces, ¿qué hacían los sacerdotes, hermano? ¿Alguien me puede decir qué era lo que se encargaba el sacerdote? ¿Usted sí se acuerda del sacerdocio de Aarón y su familia? ¿Sí sabe o no sabe? ¿Qué hacía Aarón y su familia? ¿De qué se encargaba Aarón y su familia, hermano? Ellos ministraban al pueblo, ¿verdad? El pueblo traía las ofrendas, el pueblo traía, hermano, por sus pecados, el pueblo traía a las personas, hermano, traía las ofrendas al día por el pecado de esto y aquello. Usted lo sabe, estos ceremoniales que se hacían, y Aarón y su familia se encargaban de estar, hermano, ministrando en el lugar santísimo. Amén. Entonces ellos traían las víctimas, los sacrificios, hermano, y ellos los ministraban. Hermano, ese era el trabajo de los sacerdotes, pero había, hermano, una ley, por así decirlo, para los sacerdotes para poder ministrar al pueblo. Dice que entraba el sacerdote, hermano, y se le ponían unas cadenas, hermano, unos grillos en los pies, porque si había algo en ese hombre y estaba en el lugar santísimo, dice que caía, hermano, porque la presencia de Dios, hermano, ahí estaba el arca del pacto, hermano, y como conocemos que Dios es un Dios santo, que no tolera ningún pecado, hermano, de ninguna manera. Amén. Entonces, sacerdote hacía ese trabajo porque el pueblo solamente estaba ahí en ese lugar santo, pero no podía traspasar los límites. Amén. Porque moría, porque la presencia de Dios lo calcinaba. Entonces, para eso era el sacerdote, hermano, que estaba ministrando. Entonces, hermano, ahora nosotros entendemos que ya esos ritos, ya esos tiempos pasados solamente quedaron allá, pero ahora sabemos quién entró en el lugar santísimo, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice que cuando Él murió, hermano, ahí en la cruz del Calvario se rasgó el velo, se partió en dos, y ahora tenemos entrada por medio de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que es digno, hermano. Amén. Y entonces, al entrar en ello por medio de Jesucristo, nosotros también nos vamos a caminar en santidad en esta tierra, para poder ministrar a la gente y que la gente venga a los pies del Señor, hermano. Pero ¿qué ha pasado con el sacerdocio? ¿Qué ha pasado con la iglesia? El Señor desechó. Amén. Ya no hay presencia de Dios. Es tristemente, por como tú te olvidaste de mi ley, me rechazaste el conocimiento, había habido esto, aquello, y ahí están estos títulos. Amén. Pero fíjese bien lo que dice este otro comentario. Amén. Hablando a Oseas también, pero vamos a verlo ahí en Santiago 3:1. Amén. Para que usted pueda ver la palabra tal y como el Señor quiere que la comprendamos en esta mañana.
Santiago 3:1. Fíjese lo que dice la preciosa y bendita palabra. Amén. Es importante, hermano, entender lo que dice la palabra. Puesto que había rechazado la instrucción del Señor, Israel ya no podía servir como su sacerdote para bendecir a las naciones. Amén. Entonces, Santiago 3:1 lo dice de esta manera: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Este pasaje de Santiago empleó esto, algo muy hermano, común para asignar culpa a un miembro específico del cuerpo. Entonces el autor personificó a la lengua como representante de la depravación y perdición humana. Entonces, de este modo hizo eco de la verdad bíblica sobre la boca como el punto focal e indicador exacto de la condición caída del hombre y de su corazón pecaminoso. Ahí está lo que dicen los comentaristas en el tiempo pasado. Amén. Porque tristemente la nación fue esclava por causa de muchas situaciones que lo hemos podido ver a lo largo de la historia bíblica. Amén. Entonces el Señor volvió ahora, hermano, a comprar a la iglesia a precio de sangre. ¿Qué pasó? Porque el pueblo se descontroló y se va. Por eso Santiago dice y habla de este precioso mensaje como representante de la depravación y de la perdición humana, de la caída. Entonces de este modo hizo eco de la verdad bíblica sobre la boca como el punto focal del indicador exacto de la condición caída del hombre y de su corazón pecaminoso. Maestro se traduce en los evangelios y se refiere a una persona que se dedica a la enseñanza o a la predicación por nombramiento oficial. Entonces, mayor condenación, la palabra también se puede traducir juicio. Amén. Pero aquí expresa en particular un veredicto negativo y se refiere a un juicio futuro. Primero, para el maestro falso e incrédulo en la segunda venida de Cristo. Segundo, el creyente al ser recompensado delante de Dios. Esto no debería de ser, no nos debe sentar los maestros verdaderos, pero sí servimos para advertir, nos sirve para advertir que aspira a ese ministerio sobre su gran seriedad. Entonces, estamos a punto de experimentar un juicio tremendo, terrible, hermano, sobre estas situaciones de Israel espiritual. Entonces, fíjese bien, por eso el capítulo 6 empieza, hermano, con una invitación a volverse a Dios. Pueblo de Dios, iglesia, esta invitación es una confirmación de lo que dice Dios al final del verso 15 del capítulo 4, donde Oseas dice: en su angustia me buscarán. Amén. La gente no quiere volverse a Dios ahorita. El pueblo de Dios anda desenfrenado, vive en rebeldía. Pero ¿cuándo van a buscar a Dios? En su angustia, en la situación, en lo que viene. Por eso ahí Oseas nos muestra de Gomer. Vamos a seguir estudiando la próxima semana los segundos puntos sobre todo esto. Entonces la opinión de esto dice que la opinión de los comentaristas de la Biblia está dividida sobre quién o quiénes dicen: venid, volvamos a Dios. Unos dicen que son los exiliados que fueron llevados como cautivos a Siria. Estos comprenderán que la tragedia que estaban viviendo era resultado de su infidelidad a Dios. La única esperanza de liberación y restauración a la tierra de donde fueron tomados era volverse a Dios. Esa es la única razón. No hay otros medios para que esto pare. No hay otros medios para que esto pueda volver a la normalidad. No hay otros medios, solamente el verdadero arrepentimiento. Pero tristemente, aún nosotros estando dentro de una iglesia,
estamos nosotros en rebeldía a la palabra. Amén. Estamos desechando el conocimiento. Estamos nosotros desechando a Dios y su ley. Porque dice la palabra de Dios que Dios y ustedes me van a hacer un reino de sacerdotes, una gente santa, obediente, sumisa a mi palabra. Amén. Pero el pueblo de Dios no camina en obediencia. No caminamos en santidad. No caminamos en sumisión al Señor. Por eso dice el Señor: yo me voy a olvidar de ti y de tus hijos. Yo me voy a olvidar de ti y todo esto que está pasando en los últimos tiempos. Por eso el arrepentimiento es equivalente, igual sería en el Nuevo Testamento. También habla acerca del arrepentimiento. Israel, hermano, es una palabra para nosotros, y como Pablo nos lo mencionó, dice que es como ejemplo. Amén. Israel todavía está esperando muchas cosas, hermano, bíblicamente. Y por eso que nosotros tenemos que ver estos ejemplos en la Biblia. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, a darle gracias al Señor.